Nuevamente con nuestra lección número 7, testimonio en el curso de cimientos. Cada uno de nosotros ya ha estado leyendo el material y vamos a estar observando las diferentes formas de dar testimonio. Voy a presentar algunas imágenes y a través de esas imágenes vamos a identificar cuál parte de las 5 que hemos estudiado del testimonio vamos a ver que como iglesia lo hemos practicado. Decíamos en la lección que compartir a Cristo significa, utilizar nuestro testimonio personal para que de esa manera algunas personas puedan conocer al Señor Jesucristo. También compartir a Cristo podemos utilizar figuras, gráficos, imágenes, ¿no? También hacemos a través de actividades, sea alguna película, ya sea alguna campaña, algún congreso, podemos presentar a Cristo. También dijimos en la lección que podemos nosotros presentar a Cristo a través de un folleto, guiando a la persona que pueda leer este folleto y de esa manera conocer la verdad de la palabra de Dios. Igualmente nosotros podemos orar por la persona, pedirle que nos comparta algún motivo de oración y de esa forma poder presentarle el Evangelio. Y creo que esto es un grupo de formas de cómo nosotros podemos compartir el Evangelio. Sin embargo, hay muchas, ¿no? Vamos a ver cómo es que a través de todo este tiempo que estamos acá en la Alianza de Manchay, hemos utilizado todas estas formas de expresar, compartir nuestra fe con otras personas. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 retiros que utilizamos para poder evangelizar y lo hacemos de manera intencional, lo cual lo hacemos denominado evangelismo intencional. Es el retiro EMEC de mujeres, el retiro EBEC de varones, el retiro EJEC de jóvenes y el ENEC de niños. Cada uno de ellos está diseñado para que tanto hombres, mujeres, jóvenes y niños puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y a esto lo denominamos en nuestra lección presentación. A través de la presentación de este tipo de actividad, este tipo de retiro, nosotros compartimos a Jesucristo. Igualmente, cada uno de estos retiros se desarrolla con un programa, es un estudio de un personaje de la Biblia y de esa manera nosotros podemos desarrollar. Este es el ENEC. Acá vemos ustedes, hacemos diferentes actividades que puedan guiar a través de alabanza, a través de otras funciones, guiar al niño a entender que Jesús es el Señor, ¿no? Hemos hecho estos retiros, de modo de que creo que ha sido el instrumento para poder compartir la verdad de la palabra de Dios, compartir a Jesús a estos niños. Igualmente, tenemos el retiro EBEC, donde a través de los varones podemos invitar a amigos varones, amigos hombres, y de esa manera en un espacio de 2 días podemos compartirle la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Ese fue el último retiro que hemos tenido, de modo de que a través de esta presentación, como hemos visto, diferentes formas de evangelizar o de cómo compartir a Cristo. Lo hemos hecho también en Huánuco, hemos compartido varios retiros ahí, aprovechando que esta es una herramienta para poder evangelizar. De modo de que esto es una actividad de iglesia. Igual, el retiro de jóvenes, hemos tenido una gran cantidad de jóvenes que han podido escuchar el Evangelio a través del estudio de un personaje. A esto lo denominamos presentación, ¿no? Presentación donde presentamos a Cristo a través de diferentes actividades. Cada retiro tiene un programa especial. De igual forma, el retiro de damas también lo hemos diseñado con el propósito de evangelizar. No es solamente retar, desafiar a su edificación personal, apunta exclusivamente a que las nuevas personas, las que no han conocido a Cristo, puedan tener un encuentro personal con Cristo. También el retiro de mujer, el retiro de niños lo hemos realizado en Huánuco, Punchao. Un grupo de varones, de mujeres, de niños han podido conocer a Cristo.
También a través de estos años hemos utilizado actividades, ¿no? Y hemos presentado el Evangelio a través de actividades, a través de campeonatos, a través de acciones sociales, como ayudar a las personas en su florización, en su limpieza, ¿no? Con un grupo siempre de personal médico que ha venido y nos ha permitido de una u otra manera compartir a Jesús a través de esa acción social, ¿no? Con los jóvenes igual, hemos tenido campeonatos donde hemos compartido a Jesucristo. Igual nos hemos unido con otras hermanas iglesias, en este caso la Alianza de los Olivos, y hemos presentado el Evangelio a través de ayuda social, llevando una frazada, llevando este apoyo para que las personas puedan conocer. También hemos utilizado el curso de inglés. Un grupo de norteamericanos creyentes en Cristo vienen y enseñan el idioma inglés, y al final ellos están compartiendo la palabra del Señor. El Colegio Monitor Huáscar nos cedió sus instalaciones para poder utilizar este tiempo, y al final siempre hay un desafío, un reto, y se evangeliza a las personas, pero durante la semana se les está enseñando inglés, tanto básico, intermedio y avanzado, ¿no? A esto lo denominamos evangelismo a través de la presentación. Igual hemos utilizado figuras en nuestro accionar de evangelización durante estos años, a través de teatros, a través del evangelismo con pinturas, de modo de que esta forma tanto hombres, mujeres como niños pueden tener facilidad de entender el Evangelio, ¿no? Y esto es uno de los temas de esta lección, que tiene que ver con figuras. También hemos utilizado otros métodos, que es la flecha, para que las personas puedan. Este es un encuentro misionero de un grupo de jóvenes de la Alianza Cristiana Misionera de Cono Norte, Callao. Como hablaba hace unos momentos, utilizamos el inglés para poder evangelizar, y al final se les da un certificado que estos hermanos norteamericanos lo comparten, de modo de que esa es la forma de utilizar una de las formas, ¿no es cierto?, la presentación, de modo de que se aprovecha y se habla de Cristo, se comparte la verdad a la cual nosotros estamos desafiados y retados como consigna de vida. También se utilizan los teatros, ¿no? Los teatros evangelísticos. Este es un teatro en Semana Santa donde compartimos con el grupo de jóvenes esta verdad. Igual a través de conferencias, ¿no? Vino un doctor, un especialista en neurociencia, y compartió algunas verdades para que la Iglesia del Señor, invitamos a los profesores en Manchay, a los directores, a la comunidad general, para que escuche este gran tema de neurociencia, de modo de que al final también se aprovecha para desafiar y compartir el Evangelio de Jesús a estas personas, ¿no? Hemos utilizado algunos campamentos de varones para poder evangelizar, fortalecer la amistad, y invitar a personas para que puedan ellos identificarse un poco más con el Señor Jesucristo, ¿no? Igual utilizamos esta parte de presentación con la obra que tenemos en San Judas, la iglesia hija de la Alianza Cristiana Misionera de San Judas, donde ustedes ven varias actividades que hacemos a través del grupo de hermanos, ¿no? Pero esto está denominado en nuestra lección como presentación, donde presentamos el Evangelio. Igual salimos a evangelizar y damos testimonio público de nuestra fe, ¿no? Ahí llevamos folletos, llevamos algunos instrumentos para poder cantar, para poder alabar, y nos dirigimos a un parque grande aquí en Manchay y evangelizamos a las personas, ¿no? A esto se denomina testimonio. ¿Por qué razón? Porque también aprovechamos, llegado su momento, a los niños, a los adultos que se congreguen en un lugar donde estamos, contamos cómo es que Cristo ha cambiado nuestra vida, le presentamos nuestro testimonio personal, que en la lección hemos visto antes de conocer a Cristo, cómo conocimos a Cristo y qué sucedió después que conocimos a Cristo. Entonces, esto se da en una actividad como iglesia en general. Igual, uno de los temas dentro de esta lección de testimonio es entregar un folleto para que las personas puedan tener en sus manos y leer el Evangelio de Jesús, ¿no? Salimos a la calle, repartimos folletos, de modo que la persona es alcanzada
a través de este material en sus manos y puede leer el Evangelio de Jesús, ¿no? Que es una de las formas de la lección que nos presenta de cómo nosotros podemos dar testimonio de nuestra fe, testificar. También a través de la oración, ¿cierto? Uno puede acercarse a la persona y decirle a la persona: quiero orar por tus motivos. Esta es una reunión en la iglesia donde oramos para que las personas puedan conocer al Señor. Pero uno puede acercarse a la persona, como ya hemos enseñado en la lección, y decirle que queremos orar por algún motivo que tenga, algún problema. Si es que ella desea, él desea, podemos en ese momento orar y de esa manera empezamos nuestro compartir del Evangelio de Jesús, ¿no? Siempre en los retiros evangelísticos tenemos un grupo de oración y aquí hay dos de nuestras hermanas, nuestra hermana Dominga, nuestra hermana Natalia. Ellas, partieron a la presencia del Señor en este COVID que nos tocó vivir en todo este tiempo a nivel mundial. Nuestras guerreras de oración, como tantos y tantas hermanas, tanto varones como mujeres, están orando. Yo quería recordarles porque es parte también de testificar, ¿no? El hecho de orar para que la gente pueda conocer a Cristo. Ante toda esta cantidad de imágenes, nosotros podemos decir: muy bien, hemos estado utilizando muchas formas para poder testificar, pero ¿qué es el Evangelio, no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que comunicar para que la persona pueda conocer a Cristo? Pues bien, Evangelio es un vocablo de origen griego que significa buena noticia, ¿no? De modo de que este término Evangelio viene de una palabra griega que significa evangelión, que literalmente significa buen anuncio, buena noticia. Es decir, en el mundo antiguo, cuando utilizaban este término, era para dar un anuncio, para dar una noticia. Por ejemplo, en aquellas épocas nacía el hijo del rey y el rey quería que todo el pueblo conozca que ya nació su hijo. Entonces el heraldo, la persona encargada, iba por todos los pueblos, tocaba una trompeta para reunir a la gente y luego empezaba a gritar evangelión, evangelión, que significa buena noticia, el hijo del rey ha nacido. Entonces se utilizaba este término evangelión para decir a las personas que se les iba a informar una noticia. Entonces Pablo en los evangelios, Pablo en el Nuevo Testamento utiliza este término evangelión. Por eso que los evangelistas en Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla que la llegada de Jesús aquí a la tierra es una buena noticia, es el evangelio, es el evangelión. Entonces este término se utiliza para describir la buena noticia. Cuando nosotros nos acercamos a hablar de Cristo a alguien, estamos compartiendo la buena noticia. Un hombre amante de la evangelización decía: no podemos esperar que la gente sea conmovida por un mensaje que no nos haya conmovido primero. El evangelio primero tiene que impactar tu vida para que tú luego puedas ser testigo de aquello que ha impactado tu vida. Esto es lo que estaba diciendo George Otis, ¿no? Que es un evangelista, porque a veces se entrevera un poco ese término evangelio, evangelista, y las personas en la calle a veces, bueno, ya no mucho, pero antes te denominaban: él es un evangelista, ¿no? Como identificándote con el grupo de evangélicos, ¿no? Pero en la Biblia, evangelista es una persona que está dedicada a compartir el evangelio como don. Es el instrumento que Dios ha decidido usar para hablarle al mundo de su gran amor. Hay un don que se llama evangelista. Ese don te capacita a ti para poder compartir el evangelio, pero al mismo tiempo evangelista debemos ser todos, porque somos lo que comunicamos, llevamos el evangelio de Jesús. Cada creyente es un evangelista. Ya Pablo le va a decir a Timoteo: pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿no? Y el evangelista predica el evangelio, y al mismo tiempo que predica, él debe conocerlo, conoce el evangelio, y al conocer, él enseña a otros a evangelizar. Es decir, tú y yo, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, tenemos esa bendición de comunicar el evangelio, pero al mismo tiempo, si un hermano, una hermana no sabe cómo comunicar el evangelio, tenemos que enseñarlo. Y este es el propósito de esta lección.
¿Qué es evangelizar? Ya evangelizar viene a la acción, ¿cierto? Es la acción de comunicar la buena noticia de Jesucristo con el propósito de invitar al que me escucha a depositar su fe en Cristo. Entonces, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Acá hay dos palabras claves del ministerio de Jesús que fueron buscar y salvar. Es decir, evangelizar es el acto de nosotros ir, ¿no? Buscar, identificar a una persona con el propósito de que sea salva, con el propósito de que encuentre a Jesucristo. Y esto, a través de esta lección hemos visto que nosotros tenemos que intencionalmente ver a quién le compartimos el evangelio. Antes oramos por esa persona, clamamos al Señor para que nos dé una oportunidad de hablarle de Jesús, y luego a través del folleto, a través del testimonio, a través de todas las formas que hemos visto, podemos nosotros hablarle de Jesús y podemos compartirle el evangelio. Cuando hablamos de compartir el evangelio, cuando hablamos de comunicar el evangelio, hay un método que empleamos en nuestra iglesia para poder aprender a evangelizar. Sabemos de que cada método se debe utilizar con la guía del Señor, porque no hay un método para evangelizar, no hay un método para decir a la persona que esta es la forma en que usted puede conocer a Cristo y esta forma es la perfecta, ¿no? No existe eso, de modo de que nosotros tenemos que tener en nuestra mente qué es lo que yo quiero comunicar. Entonces, hay 4 cosas que nosotros debemos tener presente para poder comunicar el evangelio. Creo que eso es fácil de memorizar. Si yo quiero hablar de Cristo a alguien, tengo que aprender 4 cosas. Y esas 4 cosas son elementales, son importantes. A medida que uno va conociendo al Señor, uno puede aumentar o puede quizás saltarse de un paso a otro. Pero es importante poder nosotros conocer estos 4 elementos para poder compartir la verdad de Jesús. Y estos 4 elementos es sencillo de aprender. Y ustedes ven, ya saben que son 4 cosas, 4 partes. Cada una de esas partes inicia con una letra. Y esto nos facilita la memorización. DH. Es decir, si yo quiero evangelizar a alguien, quiero compartir el evangelio con alguien, tengo que aprender 4 cosas. La primera empieza con la letra D. La segunda empieza con la H. La tercera empieza con la D. Y la cuarta empieza con la letra H. Entonces es fácil de aprender. Yo quiero evangelizar a alguien, tengo que hablar de 4 cosas. La primera empieza con D, con H la segunda, tercera con D, la cuarta con H. Ahora, ¿qué es? ¿Qué palabra es? Sencillo. La primera tiene que ver con Dios. La segunda con el hombre, la tercera con Dios, la cuarta con el hombre. Entonces, si yo quiero evangelizar a alguien, tengo que saber en mi mente 4 cosas. La primera, lo primero que tengo que hablar es algo acerca de Dios. Lo segundo que tengo que hablar es algo acerca del hombre. Lo tercero que tengo que hablar es algo acerca de Dios. Y lo cuarto es algo acerca del hombre. Entonces, yo aprendo esto. Digo, quiero evangelizar a alguien, quiero comunicar el evangelio. Se presenta la oportunidad y alguien me dice, a ver, compárteme qué es lo que tú creen en tu iglesia. ¿Qué es lo que creen en tu iglesia? Entonces, tú en tu mente dice, muy bien, son 4 cosas. Bien, te voy a compartir 4. La primera, claro, esto es para nosotros, no le vamos a decir así. La primera empieza con Dios, la segunda empieza con hombre, la tercera empieza con Dios y la cuarta empieza con hombre. Entonces ya el bosquejo se va grabando en nuestra mente. ¿Qué es lo que yo le tengo que hablar en el primer punto acerca de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hablar en el segundo acerca del hombre? Igual en el tercero acerca de Dios y en el cuarto acerca del hombre. Entonces, igual, acá podemos aprender estas palabras, PPRR, ¿no? Que al revés es RBP, como que nos ayuda a memorizar. Yo tengo que decirle, en primer lugar, algo acerca de Dios que empieza con la letra P. En segundo lugar, tengo que decirle algo acerca del hombre que empieza con la letra P. En tercer punto, tengo que hablarle algo acerca de Dios que empieza con la letra R. En el cuarto punto, tengo que hablarle algo acerca del hombre que empieza con la letra R. ¿Qué es? Sencillo, mira. Lo primero que tenemos que hablarle es que Dios tiene un plan. Es plan, problema, remedio, respuesta. Plan, problema, remedio, respuesta. Entonces yo tengo que hablarle a alguien de Cristo. Lo primero que tengo que hacer es hablarle acerca de Dios, que Dios tiene un plan, pero que el hombre tiene un problema. Al mismo tiempo, Dios ha dado un remedio. Y ese remedio es que el hombre dé una respuesta.
Vemos cómo vamos armando en nuestra mente ya el bosquejo de nuestra lección. Entonces, hay 4 cosas que tenemos que decirle a la persona para evangelizar. Empieza con Dios, hombre, Dios, hombre. Entonces, luego yo tengo que decirle algo acerca de Dios, que es que Dios tiene un plan. Pero tengo que decirle en el punto 2 algo acerca del hombre. El hombre tiene un problema. Y Dios, en el tercer punto, ha dado un remedio. Y ante ese remedio, el 4 punto nos dice de que el hombre tiene que dar una respuesta. Entonces, cuando nosotros vemos esto así, nosotros vamos a darnos cuenta de que cuál es ese plan, cuál es ese problema, cuál es ese remedio, cuál es esa respuesta. Entonces, ahí colocamos PPCA, ¿no? Para que nosotros podamos memorizar. Dios tiene un plan. Ese plan es que el hombre tenga paz. El hombre tiene un problema. Ese problema se llama pecado. Dios ha dado un remedio. Ese remedio es Cristo. El hombre tiene que dar una respuesta. Esa respuesta es arrepentirse. Entonces ya tenemos el bosquejo completo. Y no es que este bosquejo de pronto ya trae la salvación a la persona. No. Esto es una forma para ordenarnos y compartir. Es la palabra de Dios la que va a dar vida a la persona, la que va a ejercer fe para que la persona pueda creer, y el Espíritu Santo puede utilizar esta forma de evangelizar. De modo de que Dios tiene un plan, y ese plan es que el hombre tenga paz. El hombre tiene un problema. Ese problema la Biblia lo llama pecado. Está separado de Dios. Dios ha dado un remedio. Ese remedio es Cristo. Cristo murió por nosotros. El hombre tiene que dar una respuesta. Esa respuesta es arrepentirse. Entonces, cuando vamos teniendo ya el bosquejo completo, vamos a darnos cuenta de que en la medida en que nos aprendemos de memoria, nosotros podemos emplear este método, que es uno de los tantos métodos para poder evangelizar. Quizá nos encontremos con una persona y la persona nos diga: mira, realmente me siento mal delante de Dios, me he dado cuenta que soy pecador, ¿qué crees tú que yo deba hacer? Entonces, encuentras a la persona en el punto 2, el hombre tiene un problema, es el pecado. Ya se da cuenta que es pecado que es pecador porque el Espíritu Santo quizá le habla. Entonces tú tienes que decirle, no decirle de frente: Dios tiene un plan para ti. Tienes que darte cuenta que el hombre es pecador, la mujer es pecadora. No, ya se dio cuenta. Entonces ahí hay que decirle: mira, Dios ha dado un remedio a ese pecado. Ese pecado se cura con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú te acercas a Cristo y ese pecado va a ser eliminado de tu vida. Y ya vamos a desarrollar eso luego. Pero el hombre tiene que dar una respuesta. Entonces tú tienes que decirle, pero tú tienes que responder ante la obra, ante el remedio que Jesús ha dado. Y eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento significa que tú te das cuenta, reconoces que has estado mal y giras 180 grados. Si antes ibas para este lado, ahora giras y vas para el otro lado. Significa volverse. Arrepentimiento significa volverse. Entonces, cuando vemos esto, entonces nosotros nos acercamos a la persona si queremos evangelizar y le decimos: mira, Dios tiene un plan para tu vida, ese plan es que tengas paz. Ya que Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero esa paz no la puedes disfrutar porque como hombre, como mujer, tienes un problema. Ese problema la Biblia lo llama pecado. La Biblia en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, ese pecado que te identifica, me identifica, realmente es un gran problema. Pero Dios ha dado el remedio. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo de que Cristo es la respuesta a ese pecado. Pero al mismo tiempo, dice que tú tienes que arrepentirte, porque Romanos 10:13 dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tienes que invocar, e invocar implica arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con que si tú ibas camino hacia este lado, te das cuenta que estás mal, giras 180 grados y te diriges al otro lado. Es decir, das la vuelta. Arrepentimiento significa que yo me reconozco que he estado andando mal y giro para poder ordenar mi vida. Y cuando una persona se arrepiente, uno puede guiarle a orar. Guiarle a orar significa de que le explicamos que tiene que hablar con Dios, tiene que pedirle perdón por sus pecados. Normalmente lo que denominamos la oración de profesión de fe.
¿no? Podemos guiarle o decirle a la persona que ella misma, él mismo, pueda orar. Y la oración tiene que ver con pedirle perdón a Dios y pedirle que Jesús sea el Señor de su vida y que Jesús haga ese cambio, que el Señor inscriba su nombre en el libro de la vida, que sus pecados sean perdonados y que a partir de ese momento se arrepiente y va a comenzar a ser un discípulo de Jesús. Y cuando una persona hace esto, nosotros entonces ahí podemos decirle, ¿no es cierto?, que necesita leer la Biblia, necesita orar, necesita testificar, compartir con otros lo que ha experimentado y asistir a un grupo para que crezca, ¿no? Lo denominamos bota. Tienes que regalar una bota, ¿no? Pero bota significa no un zapato, sino Biblia, oración, testificar y asistir. Todo nuevo creyente tiene que comenzar a leer la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios le va a permitir conocer más al Señor, y al conocer más al Señor, la persona va a saber qué es bueno, qué es malo. Ahí vas a alimentar tu fe y vas a crecer. Ningún creyente crece sin la lectura de la palabra de Dios. También oración, tienes que conversar con Dios, porque Dios te habla a través de la Biblia y tú le hablas a través de la oración. Eso lo hemos visto en las lecciones pasadas, cuando hemos tocado Biblia, hemos tocado oración. Pero testificar también, lo hemos visto también nosotros, cómo es que nosotros podemos contar a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y esta clase es eso. Vamos a testificar, vamos a hablar a otros para que conozcan a Jesús, a tu familia, a tus amigos, y ahí el Espíritu Santo te va a guiar en qué circunstancias puedas tú compartir cómo es que Cristo llegó a tu vida y asistir a un grupo donde se comparte la fe. Ahora en este tiempo lo estamos haciendo a través de las redes sociales y es la forma en que estamos empleando, ¿cierto?, esta nueva tecnología para poder compartir a otros y al mismo tiempo edificarnos. De modo de que esta forma de poder nosotros compartir el Evangelio tiene que ver con el hecho de comunicar aquel encargo que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este es el grupo de creyentes en nuestra iglesia. Esto fue la última foto que nos tomamos antes de la pandemia y el Señor ha sido fiel durante este tiempo. Entonces esta lección, que ha tenido que ver con testificar, nos debe motivar a que nosotros podamos utilizar todas estas herramientas que hemos visto en la lección, que ustedes lo han estudiado en sus casas, y decirle: muy bien, Señor, yo quiero ahora que tú me utilices para poder evangelizar, para poder compartir con otros el Evangelio. Va a haber gente que te va a rechazar, va a haber gente que no va a querer saber nada de lo que tú le vas a decir, pero nuestro deber no es confrontar, no es pelear con la persona, sino compartir el Evangelio. Oramos por esa persona y nos retiramos, porque orar también es una forma de testificar. De modo de que este desafío quede en nuestras manos y que sea el Señor guiándote, mi hermana, guiándote, mi hermano, a ser un evangelizador, un hombre, una mujer, un joven, un adolescente que te lleva a compartir el Evangelio, la buena noticia de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Te bendecimos, Señor, porque nos has permitido tener esta lección. Sigue desafiándonos, síguenos hablando para poder llegar al bautismo, bendito Padre. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que sea el Señor bendiciendo sus vidas y que podamos juntos hablar de Jesús a otras personas. Dios les bendiga, hermanos.